¿Qué se siente crecer entre dos mundos? Moisés había sido salvado de la muerte por la fe de su madre, Joquebed. ¿Pero acaso su destino estaba asegurado solo por haber sido rescatado del Nilo? ¿Qué clase de propósito había detrás de esa vida que comenzó flotando en una cesta sobre las aguas de la muerte? Imagina la escena: Moisés, un niño hebreo, y siendo llevado a los pasillos dorados del palacio de Faraón. Las columnas de mármol blanco reflejaban la luz del sol. Los guardias egipcios, con lanzas y escudos, custodiaban cada entrada. Los sacerdotes egipcios murmuraban en las sombras, observando con desconfianza mientras una princesa egipcia presentaba ante la corte al niño que había tomado como propio. «Este es mi hijo», declaró la princesa. ¿Su hijo? ¿Un niño hebreo? Hijo de esclavos, criado como príncipe en la casa de Faraón. ¿Qué diría Faraón al respecto? ¿Qué pensarían los nobles egipcios al ver que el futuro heredero al trono tenía la sangre de aquellos a quienes esclavizaban? Pero Faraón no lo rechazó. ¿Por qué no lo mató? ¿Era la influencia de su hija lo que lo detuvo o algo más profundo? Podría ser que incluso el corazón del hombre más poderoso de Egipto había sido suavizado por la invisible mano de Dios. Moisés fue adoptado oficialmente en la casa real. La princesa le dio un nombre que marcaría su destino. Lo llamarás Moisés, porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Desde ese momento, Moisés dejó de ser simplemente un niño hebreo para convertirse en príncipe de Egipto. Pero, ¿podría un niño hebreo convertirse realmente en egipcio? Moisés fue criado entre los lujos y privilegios de la casa real. Mientras los hebreos cargaban ladrillos bajo el sol abrasador, él dormía en una cama de lino fino y comía en mesas de oro. Fue educado en las artes, la astronomía, la política y la guerra. Los mejores filósofos y sacerdotes de Egipto le enseñaban los misterios de los dioses egipcios y los secretos de la construcción y la arquitectura. Moisés aprendió a caminar con la postura de un noble. Las túnicas reales cubrían sus hombros. Los anillos dorados adornaban sus dedos. La gente lo saludaba con respeto y reverencia cuando pasaba por los pasillos de la corte. Pero mientras caminaba entre las columnas de mármol y recibía las miradas de admiración de la nobleza egipcia, algo en su corazón no encajaba. Desde pequeño, Moisés notaba las diferencias. Veía las marcas de los látigos en las espaldas de los esclavos hebreos. Veía el dolor en los ojos de los ancianos, la fatiga en los rostros de las madres. Veía a los guardias golpeando a los trabajadores que caían bajo el peso de los ladrillos. Y cuando miraba a esos esclavos hebreos, sentía algo en su interior que no podía explicar. Una conexión, un latido, una verdad silenciosa que gritaba desde las profundidades de su alma: «Tú no perteneces aquí». ¿Cómo podría ser posible? Era un príncipe de Egipto. Pero, ¿era realmente egipcio? A medida que crecía, Moisés comenzó a hacer preguntas que nadie quería responder. ¿De dónde vengo realmente? ¿Quiénes son esos hombres que cargan ladrillos en las calles? ¿Por qué son tratados como menos que animales? Cuando miraba a Faraón, veía poder y autoridad. Cuando miraba a la princesa, veía amor y protección. Pero cuando miraba a los hebreos, sentía algo diferente. Sentía un llamado. Los sacerdotes egipcios le enseñaban sobre Ra, Osiris e Isis, pero sus palabras resonaban vacías en el corazón de Moisés. Algo faltaba, algo estaba mal. ¿Cómo podía confiar en dioses que permitían que hombres inocentes fueran aplastados bajo el peso de las piedras? Moisés comenzó a buscar respuestas. Se acercaba a los trabajadores hebreos, escuchaba sus conversaciones, aprendió sus nombres y, finalmente, un anciano hebreo le dijo la verdad: «Tú no eres egipcio, tú eres hebreo». Fue como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Moisés, el príncipe de Egipto, el futuro heredero al trono, era en realidad hijo de esclavos. Hijo de una mujer hebrea que, con fe y valentía, lo había puesto en las aguas del Nilo para salvar su vida. ¿Qué se supone que debía hacer con esta verdad?
Podía seguir caminando por los pasillos dorados del palacio sabiendo que su pueblo estaba siendo oprimido y humillado. Podía seguir llamando padre a Faraón cuando el mismo hombre que lo había criado era el verdugo de su pueblo. El conflicto en su corazón crecía con cada latido. Era príncipe por adopción, era esclavo por sangre. Pero, ¿quién era realmente Moisés? Cada noche, Moisés miraba las estrellas desde el balcón del palacio. Recordaba las historias que su madre hebrea le contaba cuando era niño. Dios prometió a Abraham que levantaría un libertador. Dios prometió que sacaría a su pueblo de la esclavitud. Dios prometió que ningún poder de este mundo podría detener su plan. ¿Podría ser que Dios tenía un plan para él? ¿Podría ser que Dios lo había preservado de las aguas del Nilo para cumplir una misión más grande que él mismo? ¿Podría ser que el dolor que sentía al ver la opresión de su pueblo no era casualidad, sino un eco del llamado de Dios en su vida? Moisés no tenía las respuestas aún, pero sabía que su vida no era un accidente. Sabía que el Dios de Israel estaba obrando. Sabía que había sido salvado para algo mucho más grande que el trono de Egipto. Porque cuando Dios escoge a alguien para un propósito, ni el poder de Egipto, ni las riquezas del palacio, ni el decreto de Faraón pueden detenerlo. La pregunta que quedaba era, ¿estaría Moisés dispuesto a aceptar ese llamado? El conflicto dentro de Moisés crecía. La tensión entre su linaje hebreo y su posición egipcia lo estaba destrozando por dentro. Pero el tiempo de decisión estaba acercándose. El destino de Moisés y el destino de Israel estaba a punto de entrar en acción. Porque cuando Dios llama, el destino de las naciones comienza a temblar. El conflicto en el corazón de Moisés crecía cada día. Vivía rodeado de lujos y poder en el palacio de Faraón, pero en su interior, la verdad de su linaje hebreo latía con fuerza. El peso de la opresión sobre su pueblo se hacía insoportable. La sangre de Abraham, Isaac y Jacob corría por sus venas, y aunque sus manos sostenían el oro de Egipto, su corazón se inclinaba hacia las cadenas de Israel. Pero, ¿cómo podía actuar? ¿Qué podía hacer un solo hombre contra el poder absoluto de Faraón? ¿Podía Moisés desafiar la estructura de poder que lo había criado y formado? ¿Podría renunciar al trono de Egipto para abrazar la causa de un pueblo esclavizado? Un día, el conflicto interno de Moisés estalló en un acto que cambiaría su vida para siempre. El sol ardía sobre la arena caliente de Egipto. Moisés salió de las puertas del palacio, vestido con las ropas finas de la nobleza egipcia. Caminaba por las calles polvorientas de la ciudad, observando las interminables filas de esclavos hebreos, cargando ladrillos y barro bajo el peso del látigo de los capataces. Entonces lo vio. Un guardia egipcio estaba golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Los gritos del hombre herido se mezclaban con el sonido de los golpes secos del látigo. Moisés sintió que la rabia hervía dentro de él. Sus manos temblaban. El guardia golpeaba sin piedad y el hebreo apenas podía mantenerse de pie. Moisés miró alrededor. Nadie haría nada. Nadie se atrevería a enfrentar al guardia. Pero Moisés no pudo quedarse quieto. Algo dentro de él explotó. Corrió hacia el guardia y lo apartó con violencia. El egipcio cayó al suelo. El esclavo hebreo se desplomó, jadeando, mientras la sangre goteaba de sus heridas abiertas. El guardia se levantó con el látigo en la mano, furioso, listo para atacar, pero Moisés no lo dejó reaccionar. Con una fuerza que ni él mismo sabía que tenía, Moisés golpeó al guardia. Una vez, 2 veces. El guardia cayó al suelo, inmóvil. Moisés sintió que el silencio lo envolvía como una niebla espesa. Se acercó al cuerpo y vio que el guardia no respiraba. Moisés se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. Lo había matado. El príncipe de Egipto, el futuro heredero al trono, había matado a un egipcio para salvar a un esclavo hebreo. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido? ¿Un asesino? ¿Un traidor? ¿O un libertador que aún no comprendía su propósito? El esclavo hebreo, que apenas podía mantenerse de pie, miró a Moisés con asombro. Tú eres hebreo. Las palabras resonaron como un eco en el corazón de Moisés. Sí, él era hebreo,
Pero ahora también era un fugitivo. Si Faraón se enteraba de lo que había hecho, no habría misericordia. No importaba que fuera llamado príncipe. Ahora Moisés era un traidor para Egipto. Moisés miró al cielo. Las palabras que su madre Jocabed le había dicho cuando era niño resonaron en su memoria. Dios levantará a un libertador. ¿Era él ese libertador? ¿Había comenzado la liberación de Israel con el derramamiento de sangre? ¿O había sellado su destino con un error que lo condenaría para siempre? Moisés cubrió el cuerpo del guardia egipcio con arena y huyó. Corrió entre las sombras del palacio, ocultándose de los guardias y los sirvientes. Su mente giraba en una espiral de confusión y culpa. ¿Qué había hecho? ¿Qué haría ahora? ¿Podría volver a Egipto después de esto? ¿Podría regresar a los brazos de la princesa, que lo había criado como a su propio hijo, sabiendo que había matado a un egipcio? La voz de Dios aún no había hablado directamente a Moisés, pero el llamado ya había comenzado a arder en su corazón. Porque aunque Moisés aún no comprendía su propósito, Dios ya lo había apartado para un destino más grande que él mismo. Y ahora, la historia de Moisés estaba a punto de cambiar para siempre. Porque el hombre que huyó de Egipto como fugitivo sería el mismo que regresaría para desafiar al imperio y liberar a su pueblo. Pero aún no. Primero, Dios tendría que llevar a Moisés al desierto. Primero, Moisés tendría que enfrentarse a sí mismo. Porque antes de liberar a una nación, Dios primero tendría que moldear el corazón de su siervo. El camino de Moisés hacia el propósito divino apenas comenzaba.